Tutora y compañeros, buenas noches. Somos los estudiantes del pregrado de Psicología adscritos a la UNAD CEA Girardot. En la noche de hoy pues nos acompaña la compañera Ana María Mesa Pérez y el suscrito quien les habla, Jonathan Estienne Ortiz Beltrán, ambos pertenecientes al curso de Psicología Política, grupo 358. A continuación, dando cumplimiento a la etapa 2 del presente curso, daremos inicio a un conversatorio el cual quiere pues como tal resolver algunas inquietudes frente a toda la temática respecto al tema de psicología política. La primera pregunta de este conversatorio es acerca de la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por psicología política? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Y cuáles son los temas de análisis o principales líneas de investigación de la psicología política? Tiene el uso de la palabra mi compañera Ana María. Bueno, un cordial saludo para todos. El objeto de estudio de la psicología política básicamente es el poder. Es la que se encarga de estudiar las creencias, las representaciones o el sentido común que le dan los ciudadanos a la política y como los comportamientos que inciden en el mantenimiento o el cambio de un determinado orden sociopolítico. Los temas de análisis varían dependiendo de las sociedades. Digamos que cuando se habla de sociedades que no han sido afectadas por los conflictos, se encarga de estudiar temas como la política, la ciudadanía, la representación social. Ya en comunidades, en sociedades que son afectadas por los conflictos, ya trata de temas como la guerra y los procesos de deshumanización, la guerra psicológica, los actos psicosociales de la represión, la memoria colectiva, el perdón, el olvido, entre otros. Muchas gracias, compañera. Bueno, para mí el tema de lo que se entiende por psicología política, partiendo de que la psicología como tal es la rama o disciplina que se encarga de estudiar pues como tal los diferentes patrones comportamentales y conductuales del ser humano, ligado al tema de la política, que se entiende como el tema del poder, el tema acerca de las representaciones, creencias, costumbres desde determinado contexto colectivo político. Para mí considero que el tema de psicología política es una rama de la psicología que se encarga como tal de estudiar el comportamiento del ser humano dentro del contexto político del poder, cómo el ser humano utiliza ese poder para el bienestar de las demás personas y el mismo propio, bien sea mediante la representación de algún partido político, algún colectivo y demás situaciones en el cual también se busca como tal analizar los diferentes fenómenos sociopolíticos que se pueden de pronto evidenciar, como es el tema pues de participación política, el tema de nacimiento de nuevos partidos políticos y como tal el fortalecimiento comunitario. Seguidamente, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Pues como tal es analizar la interacción entre el proceso y los fenómenos de naturaleza política en el cual se encuentra vinculado el ser humano desde los aspectos psicológicos, claro está, por eso se denomina psicología política, en el cual se busca pues analizar cuál es el tema de percepción frente al tema de corrupción, el tema de percepción de partidos políticos, construcción de colectivos sociales y adicionalmente pues el tema de discurso, entre otros aspectos. Respecto al tema de cuáles son los temas de análisis o principales líneas de investigación de la psicología política, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Ana María, en el sentido de que el tema del individuo como autor político, como tal, se busca como tal analizar los diferentes determinantes y consecuencias del comportamiento político de una forma individual. El tema de movimientos políticos hace como tal más referencia ya a una parte colectiva donde diferentes individuos integran un movimiento, partido político, cual como tal es la finalidad de dicho partido dentro del contexto político. El tema de político líder también hace referencia solamente a una sola persona, donde se busca analizar los diferentes rasgos de personalidad de ese líder o de ese dirigente político. Respecto al tema de acciones y estructuras políticas, considero que estas están enfocadas como tal más que todo el tema también dentro del interior de grupos políticos, las diferentes acciones y diferentes constituciones o estructuras que se manejan al interior de los partidos, como es su conformación y hacia qué punto pues dirigen sus acciones también.
Los procesos políticos como tal también es análisis de los comportamientos tanto individuales como colectivos dentro de diferentes entidades políticas, bien sea pues en Colombia se conoce en entidades públicas, dependiendo de las que se encuentren dentro de las ramas del poder público. Se conoce el tema de la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cada una de ellas están conformadas por ciertas entidades públicas que cada una de ellas también tienen unas finalidades como tal o unas misiones como tal dentro del contexto político o de Estado. Y respecto al estudio monográfico, ese hace hincapié a casos concretos que despiertan el interés de los psicólogos políticos. Bueno, finalizada esta primera ronda, vamos con la segunda ronda de preguntas, la cual hace referencia a la siguiente. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Tiene el uso de la palabra mi compañera Ana María. Bueno, pues yo creo que puede contribuir promoviendo el empoderamiento y la identidad colectiva. Esto obviamente puede ayudar a unir a las comunidades en torno a un objetivo en común. Aumenta de esta manera la confianza y promueve la participación. De igual forma pueden contribuir a la resolución y a la prevención de conflictos. Muchas gracias, compañera. Bueno, respecto a la pregunta de qué manera la psicología política puede contribuir a ese fortalecimiento de los procesos comunitarios, considero que la psicología política está inmersa en todos los procesos de fortalecimiento a nivel comunitario, en el sentido de que la política está presente prácticamente en cada una de dichas actividades. Respecto al tema de gestión de proyectos, respecto a las diferentes temáticas, donde se busca, por ejemplo, en análisis de los diferentes fenómenos políticos, la participación política, el poder como tal vincular respecto a temas de inclusión social a cada uno de los individuos que pertenecen a la sociedad como tal. También el tema de resolución de conflictos, construcción de identidad, la corresponsabilidad, el tema de creación de políticas públicas como tal favorezcan a los menos favorecidos, entre otras. Finalizado esta segunda ronda de preguntas, vamos con la tercera y última. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario de posconflicto en Colombia? Tiene el uso de la palabra mi compañera Ana María. Bueno, pues como ya se habló con anterioridad, la psicología política se encarga de analizar ciertos temas cuando se trata de sociedades que están afectadas por la violencia. Esto puede ayudar a analizar el impacto que tienen las posiciones en escenarios violentos en el desarrollo de la vida del ser humano. También puede ayudar a comprender que cuando existe un conflicto, todas las personas involucradas salen afectadas, tanto víctimas como victimarios. Se tiene como ejemplo la aparición de los grupos armados a lo largo de la historia en Colombia. Estos grupos armados se encargaron de sembrar terror en el pueblo colombiano, cometieron varios actos atroces que fueron, torturas, desapariciones, asesinatos, entre otras, pero aquí también se tiene que las personas que fueron parte de estos grupos también fueron de cierta manera víctimas, ya que los reclutaban, digamos que de pronto varias personas de estos grupos llegaban a los pueblos y se acercaban a personas que estaban vulnerables en ciertos factores para poder aprovecharse de esto y atraerlos. Entonces digamos que se acercaban a niños, a menores de edad, y se les vendía una idea totalmente diferente, que iban a obtener oportunidades, que iban a tener dinero, y como ellos estaban vulnerables de pronto en el factor económico, porque la mayoría venía de familias de escasos recursos, pues decidían aceptar esta oferta y unirse a estas organizaciones. Ya cuando llegaban, pues era una realidad totalmente diferente, se les sembraba una ideología y en base a esto pues se les quitaba toda moral o ética y llegaban a cometer actos atroces. Entonces la psicología política también nos ayuda a comprender que cuando existe guerra, cuando hay un conflicto, todas las personas involucradas pueden llegar a salir lastimadas, pueden salir afectadas. Y pues en base a eso también se pueden llegar a idear estrategias y se brindan herramientas que ayuden a mitigar este impacto. Aquí es donde se puede llegar a crear una memoria colectiva, se brindan espacios seguros, se crean ambientes sanos donde se puedan exteriorizar las emociones y buscar un objetivo en común. Gracias, compañera. Bueno, respecto a esta pregunta, considero que la psicología puede ser un instrumento de construcción de perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia, en el sentido de que la psicología política nos permite pues analizar
como tal de forma individual y colectiva todos los fenómenos sociopolíticos presentes en el país. Considero que lo que la compañera también manifiesta es totalmente válido en el sentido de que nuestro país ha sido uno de los países que han sido más afectados por la violencia, por esta guerra que se ha vivido hace más de 50 años, donde la psicología política nos permite entender cómo han sido las diferentes causas que han generado estas consecuencias que se han evidenciado en los últimos años respecto al tema de violencia, cómo la política como tal ha sido una de las causas de dicha violencia en el sentido pues de el mal uso de la tierra, la mala distribución de la tierra, el tema de la inequidad social, la falta de inclusión, la falta de oportunidades y todo ese tipo de situaciones. Entonces nos permite como tal entender de forma individual y colectiva a ese ser humano, a esa persona que ha hecho parte de la sociedad, de un contexto político y que de una forma negativa o positiva ha contribuido pues digamos que en esos factores que han afectado como tal a la sociedad colombiana. Esto nos permite como tal entender pues las diferentes construcciones de realidad de cada ser humano, diferentes pues contextos de construcción de subjetividades. Adicionalmente pues poder entender y comprender toda la dinámica del conflicto armado en el país nos permite también de pronto una manera unánime o colectiva poder de pronto implementar y potencializar en las diferentes espacios, diferentes territorios, como tal empoderar a las comunidades en búsqueda de una paz pues estable y duradera. Muchas gracias.